penada, ¿vale? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo al versículo 18 de Suratul Mulk, ¿vale? Del Sura del Reino, Sura del Dominio. Versículo 18 lo que dice esencialmente es وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Y sin duda ya habían desmentido la verdad aquellos que existieron antes y cómo fue mi reprobación, ¿vale? Dios está diciendo cómo fue mi respuesta, ¿vale? Habiendo dicho esto, vamos a analizar un poco el contexto. Los versículos anteriores obviamente nos estaban hablando de que Dios nos ha dado el sustento en este planeta, que se ha hecho el planeta o se ha hecho la Tierra dócil para el ser humano, ¿vale? Y por tanto transitad por la tierra y comed de su sustento, pero nunca olvidéis que hay un destino final. Con todo esto hay una meta final, hay un final, ¿vale? Un destino final. Wa ilayhin nushur. El resurgir final será hacia él. Y justo después, ¿qué se dice? O sea, la tierra se os ha preparado, pero luego justo después, ¿qué se dice? No podéis estar al 100% seguros de que no venga una catástrofe por debajo ni por encima, ¿vale? En cierto modo es como hemos dicho, el concepto de intentar colocar al ser humano en su sitio, ¿no? Entonces, fijaos, habíamos dicho que hay un tipo de personas que defienden esto de que yo no creo las cosas hasta que no las veo, ¿vale? Y entonces esas personas, ¿qué es lo que hacen? Actúan en cierto modo con incredulidad, ¿vale? Cuando se les recuerda su posición dependiente, ¿vale? Estábamos hablando de la dependencia del ser humano. Y entonces, claro, Dios es como si les dijera, vale, tú solo te quieres creer las cosas cuando las veas, ¿vale? Pero ¿es que acaso no hay en la historia ya ejemplos? ¿Vale? Entonces, esa es la temática de este versículo, ¿vale? Fijaos que obviamente cuando Dios nos dice no te puedes sentir al 100% seguro de que no venga una catástrofe por debajo del suelo ni por encima, ¿vale? Es decir, un terremoto o algo por el estilo, o una catástrofe meteorológica, como pueda ser un tornado o un huracán o lo que sea. Lo que básicamente está hablando al ser humano en general, ¿vale? Es decir, no estéis tan seguros de que tenéis dominado el entorno, ¿vale? Porque al fin y al cabo estáis sujetos y sometidos a ese entorno, ¿vale? Dicho esto, hay otro doble sentido, ¿vale? En esta frase, que estaría hablando a esas personas que rechazaron la verdad en el momento en el que fue revelado, los Quraysh. Se les estaría diciendo, ¿estáis tan seguros de que no se os puede eliminar de la faz de la tierra, como les pasó a otros pueblos? Claro, aquí ya estamos hablando de que otros pueblos fueron eliminados a causa de su respuesta negativa ante sus profetas, ¿vale? Por ejemplo, un profeta trae un mensaje divino, ¿vale? Y el pueblo en cuestión reacciona burlándose de él, le tratan mal, le escupen, le tiran piedras, lo que sea. Y a través de un fenómeno, ¿vale? Un fenómeno natural o cataclísmico o lo que sea, esa gente es destruida, ¿vale? En algunos casos es un terremoto o es un vendaval, ¿vale? Que les elimina de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toma un significado especial para esa audiencia especialmente arrogante, porque se les está diciendo vuestro rechazo de la verdad, ¿vale? En otras historias del pasado condujo a sus habitantes precisamente a una catástrofe natural, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis esto, ¿vale? El ser humano en general tiene que entender que por muy dominado que tenga el entorno, nunca puede estar 100% seguro, ¿vale? Y cualquier seguridad del 100% es, en cierto modo, ilusoria, ¿vale? Pero en el caso de la gente que está desmintiendo a un profeta, toma una dimensión especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha habido pueblos que han sido eliminados a causa de este rechazo, ¿vale? Por tanto, tiene ese doble sentido. Algunos desastres naturales, ¿vale? Fueron la consecuencia de que esas personas recibieron un nadir, ¿vale? Recibieron una advertencia y respondieron con takdib, con acusarle de ser un mentiroso, ¿vale? Por eso Dios dice aquí, وَلَقَدْ كَذَّبَ. Indudablemente en el pasado ya tacharon de mentira, ¿vale? Otras naciones, otros pueblos. Y
Fijaos que aquí Dios no está resaltando el hecho de que practicaron cosas inmorales, timaban en el comercio, etcétera, etcétera, porque todo esto eran pecados que cometían esos pueblos que aparecen en el Corán. Pero es cuando les llega un profeta, ¿vale? Se les establece la evidencia, se les establecen los signos, las pruebas, y ellos lo rechazan, es cuando se les destruye, ¿vale? O sea, estrictamente hablando, ningún pueblo fue destruido por sus prácticas, yo qué sé, en el ámbito, por ejemplo, sexual, o ningún pueblo fue estrictamente destruido porque timaban en el comercio, ¿vale? Estos son pecados que cometían, pero su profeta les dio una amonestación, ¿vale? Y es su rechazo hacia ese profeta, ¿vale? Lo que les conduce a donde les conduce, ¿vale? O sea, es después de haber recibido el nadir, la advertencia, y eso de nuevo conecta con la temática de este sura, ¿vale? El ser humano se responsabiliza cuando le ha llegado un mensaje, ¿vale? Y es como si Dios estuviera diciendo, y a vosotros os ha llegado un mensaje muy claro, ¿vale? Por tanto, tomad nota. Ya hubo pueblos en el pasado, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. De igual forma ya habían desmentido, ¿vale? La verdad, ya la habían acusado de ser mentira, الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, aquellos que existieron antes, ¿vale? Quiero que entendáis que este takdib, esta negativa, ¿vale? Como Suratul Buruj, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب, la gente que rechaza la verdad está en un estado de takdib, ¿vale? Es como decir, en un estado de negacionismo. Da igual las pruebas que se les den, ya han decidido que lo van a negar, ¿vale? Esto es mentira y es mentira y es mentira, ¿vale? Están en un estado de takdib. Este estado de takdib en el que se han encerrado es su crimen, ¿vale? Es el crimen por el que fueron destruidos, ¿vale? Entonces, fijaos, Dios dice, وَلَقَدْ كَذَّبَ, ya habían cometido esto, ya habían caído en este estado de empecinarse en negar y en tachar de mentira algo. الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, aquellos que existieron antes de estos, ¿vale? En otras palabras, por muy kafir que sea un kafir al que tú conozcas, o un pueblo kafir, ya hubo kafirs en el pasado, ¿vale? Que fueron super kafirs, ¿vale? En otras palabras, si a ti te da la sensación de que hay alguien con una gran negativa a aceptar la verdad, y piensas, el caso de esta gente es sorprendente. No, realmente esto es algo recurrente en la historia humana, ¿vale? الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Digamos que este argumento de yo solo voy a creer en las cosas cuando las vea, no es nuevo, ¿vale? Tenemos la tendencia a creer que es nuevo, que es un producto de la revolución científica o lo que sea. No, realmente hay una categoría de humano que razona las cosas y otra categoría de humano que solamente se cree aquello que sus sentidos perciben, ¿vale? Y obviamente esta segunda categoría, desde la perspectiva del Corán, se está rebajando, ¿vale? Se está rebajando a un estrato, a un comportamiento más animal. Y de esto estuvimos hablando ya en sesiones anteriores, así que no veo necesario empezar a repetirlo otra vez, ¿vale? Pero quiero que entendáis eso. Y lo más interesante es que los Quraishíes, ¿vale? El pueblo de Muhammad, alayhi salam, tenían historias incluso de narración oral acerca de pueblos que habían sido anegados o pueblos que habían sido destruidos, ¿vale? El Corán, por ejemplo, habla de وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, los tamudeos, ¿no? El pueblo de los tamudeos, de los Thamud, que se dedicaban a o construían sus casas tallando dentro de las montañas. Claro, es interesante que en determinadas zonas de la península arábiga, cuando tú pasabas por delante se veían las montañas, las casas talladas, o sea, se usaba la estructura de la montaña para agujerearla y de esta forma hacer casas, ¿vale? De hecho, si vais a Google Imágenes y ponéis Thamud, ¿vale? O casas de los Thamud, lo que sea, hay imágenes, ¿vale? Veréis fotografías de estos hogares, ¿vale? Por tanto, esta gente paseaban como aquel que dice, ¿vale? Y de hecho Dios registra eso en el Corán. Yamshuna fi masakinihim. Paseáis por delante de las casas de estas naciones anteriores, ¿vale? Pero en lo que se refiere a tomar lecciones de la historia, ¿vale? De la dependencia humana, de la fragilidad humana, de cómo el poder, o lo que parece ser, las personas que parecen ser poderosas son eliminadas de la faz de la tierra sin ningún tipo de problema, además, ¿vale? Y el cielo no llora por ellos, ¿vale? Este tipo de lecciones parece que no sois capaces de derivarlas, ¿vale? Es decir,
si lo que queréis es ver pruebas visibles, en la historia, quieras o no, de alguna forma ya las hay, ¿vale? Porque ya han pasado estas cosas, ¿vale? Y existe, o existiría, digamos, en el Corán esta noción de que es difícil que sepas cuál es tu destino, ¿vale? En este caso, volver a Dios, el ajuste de cuentas, en general, que sepas cuál es tu destino, que sepas hacia dónde vas y qué rumbo lleva tu vida si no conoces de dónde vienes, ¿vale? O sea, en el Corán se vincula mucho la idea de que procedemos del uno, ¿vale? Procedemos de al-Wahid al-Qahhar, procedemos del único. Y toda la diversidad y multiplicidad que hay en este mundo emana realmente de ese solo poder, ¿vale? Y todo volverá a él, ¿vale? Wa ilayhi turja'ul umur. A él regresarán todas las cuestiones y todos los asuntos, ¿vale? Y muchas frases de este tipo similar. Entonces el Corán muchas veces, para que entiendas cuál es tu destino, quién eres, hacia dónde vas como ser humano, te pide que analices tu origen, ¿vale? Y eso es... O sea, de hecho es interesante, ¿vale? Mucha gente utiliza este tipo de frases de si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Lo usan en sentidos políticos o étnicos, pero Dios lo usa en un sentido mucho más trascendente, ¿vale? Si no conoces, si no te paras a reflexionar de dónde vienes, difícilmente podrás tener un rumbo en la vida y una idea de hacia dónde vas, ¿vale? Por ejemplo, en Suratul Qiyamah, que leemos, ¿Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? ¿Se cree el ser humano que se le dejará ir a su bola? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vas a ser responsabilizado por tus acciones? ¿Y qué dice Dios después? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. ¿Acaso no fue algún día un extracto insignificante de un líquido, que es de un líquido, de una gota, ¿vale? De un líquido que es emitido, min maniyyin yumna. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Y luego se convirtió en algo adherente, y a partir de esto, de esta sustancia pegajosa, orgánica, fa khalaqa fa sawwa, ¿vale? Dios, que de nuevo no se menciona a Dios, se dice Él le creó, ¿vale? Él le creó y Él le dio proporción, ¿no? De repente eres un bípedo bien estructurado, simétrico, fa khalaqa fa sawwa. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Y a partir de esto se crearon dos parejas, el varón o el macho y la hembra. ¿Qué vínculo tiene el futuro con el pasado, ¿vale? Dios te está diciendo, ¿tú te crees que no se te va a llevar a cuentas? ¿Acaso no procedes, entre comillas, de la nada, de un líquido despreciado, y de ahí se ha hecho surgir un ser humano bien estructurado, con una personalidad y un cuerpo físico a grandes trazos equilibrado y estructurado? O sea, esto no te dice, ¿vale? Dos cosas. Esto no te dice que realmente tú eres, es decir, se te ha regalado esas facultades morales y esas facultades físicas y vas a ser responsabilizado por ellas. Es decir, el enigma de hacia dónde vamos en gran medida viene de dónde venimos, ¿vale? Y luego Dios dice, ¿Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta? ¿Acaso quien ha generado esto no tiene el poder de hacer resurgir a los muertos, de volver a dar vida a lo muerto? Tú, al fin y al cabo, vienes de sustancias orgánicas muertas. O sea, al fin y al cabo, vienes de la materia. Nutfatan min maniyyin yumna. El extracto de una gota, de un líquido que además es emitido, ¿no? Es decir, tus orígenes son súper humildes, ¿vale? ¿Acaso quien ha creado este sistema no puede recrear la vida? ¿Por qué iba a ser más difícil recrear que crear en una primera instancia? ¿Vale? Es decir, Corán muchas veces para que reflexiones acerca de ese destino, ¿vale? Te fuerza a mirar al pasado, al origen de la especie, por supuesto, y al origen individual tuyo como ser humano, ¿vale? Como en este pasaje que os he mencionado. Por ejemplo, voy a daros otro ejemplo, ¿vale? Para que entendáis el tono de este versículo y de muchos versículos del Corán. Dios usa esta frase en Suratul Fil, ¿vale? Suratul Fil, el sura del elefante. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ¿Acaso no has visto cómo tu Rabb, tu sustentador, tu Señor, se encargó de la gente del elefante? ¿Vale? Ahí hay una historia de algo que ocurrió en el pasado, ¿vale?
que técnicamente lo que demuestra esa historia, ¿vale? Es que cuando un grupo de personas intentó atacar la Kaaba o intentó comportarse de manera opresiva, Dios les eliminó del mapa. ¿Por qué está Dios mencionando esta historia a los Quraishíes? Bueno, porque les está diciendo, de hecho el siguiente sura se llama Suratu Quraish. ¿Y qué les dice Dios? لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Es decir, Dios está... Esto sería como una continuación del sura anterior, ¿vale? Por las caravanas de los Quraysh y sus viajes en invierno y en verano. Es decir, Dios ¿qué les está recordando? En vuestra historia, ¿vale? Tenéis... Y eso es algo que enorgullecía a los Quraishíes. En vuestra historia tenéis atisbos, signos, ¿vale? De que la Kaaba y vuestra ciudad están protegidas, ¿vale? De alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso os tiene que فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ os tiene que hacer cumplir con el Rabb, con aquel que cuida, ¿vale? Esta casa, ¿vale? الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ el cual os ha alimentado y os ha librado del hambre. وَأَمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ y os ha dado seguridad y os ha librado del miedo, ¿no? En otras palabras, en muchos casos, para yo pedirte a ti una conciencia moral, te tengo que recordar algo del pasado, ¿vale? Y es por eso que Dios está diciendo وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ esta gente que se creen que están tan seguros y que dominan el entorno, ya hubo gente en el pasado que también iban de listos, en otras palabras. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ dice Dios, y mi respuesta fue tajante, ¿vale? Con este tipo de actitudes, de personas, etcétera, ¿vale? Un concepto interesante que aparece en el Corán, creo que es el Sura 35, ¿no? Suratu Fatir. Dios dice وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا no vas a encontrar en la forma que tiene Dios de hacer las cosas, ¿vale? Sunnatillah, la forma de proceder que tiene Dios, tabdila, no vas a encontrar una alteración, ¿vale? En otras palabras, existen unas leyes, ¿vale? Si lo quieres decir así, unas leyes naturales que se aplican no solo a los fenómenos de la naturaleza, sino a lo que ahora estudian las ciencias sociales, ¿vale? Es decir, el auge y el declive de las civilizaciones. Si te pones a estudiarlas todas, hay unos patrones que dices, mira, en este caso pasó esto, y en este caso también, y en este caso también. Y de hecho puedes, de una forma bastante científica, analizar cuando una civilización cae, qué factores han sido, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pueden trazar. Y puedes comparar en cómo en muchas naciones hay factores comunes, ¿vale? Lo mismo en el caso de la vida de las personas. Si yo como persona, por ejemplo, yo que sé, me ocurre una serie de cosas, o atraigo a una serie de personas, ¿vale? Que me hacen daño, que son tóxicas, ¿no? Como dicen ahora, podrás analizar el caso de muchas otras personas a las que les pasa lo mismo y encontraremos paralelos en mi infancia y en la infancia de esas personas, por poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, muchas mujeres que atraen a hombres, podríamos decir, ¿sabes? Cuando una persona dice, estuve con un hombre y él era muy posesivo y era no sé qué, y luego estuve con otro y también era así, y luego estuve con otro y también era así. Claro, y entonces tiene que haber una respuesta, porque el factor común eres tú, ¿vale? Entonces, generalmente se descubre que en la infancia esa persona tuvo un patrón a seguir que era esa clase de hombre, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando coges a otras personas que se encuentran en la misma situación, resulta que descubres que también tenían en la infancia un patrón similar. Entonces, esto se aplica a las personas, se aplica a las naciones, ¿vale? Y eso es lo que se denominaría, por ejemplo, aquí, sunnatullah, ¿vale? Las normas, las leyes o los patrones recurrentes que Dios ha puesto en la creación, ¿vale? Y Dios dice, no verás en ellos cambio, ¿vale? No verás, por ejemplo, cuando vamos a decir un ejemplo, cuando tú ves que una nación se entrega a la obscenidad mucho, a la fiesta, y no estoy hablando de un fenómeno europeo moderno, estoy hablando de los griegos y de los romanos, ¿vale? De los musulmanes, cuando el imperio se hizo muy grande y muy difícil de manejar, y quedó todo el poder en manos de virreyes y de no sé cómo se dice en castellano, corruptos, ¿vale? Ministros corruptos y fiesteros. Quiero decir, se va desintegrando, ¿vale? Son patrones que se pueden ver, ¿vale? De antemano.
Entonces no verás en ello cambios sustanciales, te dice Dios. La historia se repite una y otra vez, ¿vale? Entonces, ¿por qué el Corán hace tanto hincapié en estudiar la historia del pasado y las historias del pasado? Porque existen patrones recurrentes de los cuales puedes derivar lecciones para tú no cometer errores, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? No hay ninguna magia. La historia de las naciones del pasado, por cierto, es importante desde la perspectiva del Corán, y esto incluye todas las naciones, ¿vale? No solo estudiar la historia de la civilización musulmana, quiere decir, toda la historia humana, en sus eventos históricos hay una enorme cantidad de cosas recurrentes que pasan una y otra vez. Da igual si son los aborígenes de Australia, como si son los vikingos, como al final somos la misma especie y tenemos las mismas conductas y estamos sujetos a las mismas leyes, ¿vale? Entonces es importante tener cierto conocimiento de estos patrones generales en la historia, ¿vale? No digo que te tengas que volver historiador, pero esa curiosidad de conocer la historia y sacar lecciones debería estar ahí, ¿vale? Y el Corán contiene muchas historias del pasado. Obviamente historias principalmente de las que se deriven lecciones morales, ¿vale? Habiendo dicho esto, Dios termina diciendo فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, y cómo fue mi reprobación, es decir, qué tajante fue mi respuesta, ¿vale? En otras palabras, habíamos dicho man fis sama, aquel que está por encima. ¿Te crees tú que no puede provocar un terremoto o un tornado, ¿vale? ¿Tan poderoso te crees en tu dominio de la tierra? فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, ¿qué implica? Bueno, que hubo personas que sí, que realmente se les dieron pruebas, se les amonestó a hacer el bien, rechazaron. Se les dieron pruebas, rechazaron. ¿Y qué es lo que ocurre? Se les amenazó, ¿vale? En cierto modo se les dio una advertencia. Mira, si no cambiáis vuestros caminos, puede venir algo grande y borraros, ¿vale? Y esas personas se ríen, se emborrachan y vacilan a sus profetas, ¿vale? Pese a haber visto las pruebas, porque, insistimos, no se toman medidas contra un pueblo o contra las personas individualmente en la última vida si no se les ha establecido primero el nadir, ¿no? La amonestación y la advertencia y los ayat, las pruebas claras. Muy bien. Entonces, fijaos, cuando Dios dice mi reprobación fue tan tajante, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, y cómo fue mi reprobación, ¿vale? Esa sería la traducción más o menos exacta. Estamos hablando de personas, de nuevo, esto conecta con toda la temática del sura, personas cuyo modus operandi era la arrogancia, ¿vale? El no escuchar. Yo no tengo que escuchar a nadie. Yo soy el número uno, ¿vale? Nosotros somos los fuertes, da igual lo que tú digas, nosotros somos los fuertes, los que tenemos el músculo. En otras palabras, de nuevo, aquello por lo que se les condena es el takdhib, su tachar de mentira algo que saben que es verdad o que ven que puede ser verdad por arrogancia, ¿vale? Y por factores que no son ser objetivos ni fieles a la verdad, ¿vale? Entonces, esta frase فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, ¿cómo fue mi reproche? Manifiesta desprecio, ¿vale? Es decir, estas personas no fueron destruidas con cuidadito de no hacerse daño, todo lo contrario, quiere decir, fueron eliminadas. ¿Por qué volvemos a la pregunta de siempre, ¿por qué esta actitud de desprecio por parte de Dios o este castigo por parte de Dios? Hemos mencionado y empezamos mencionando en el estudio de Suratul Mulk que el castigo siempre es proporcional a la acción de la persona, ¿vale? Si a ti te parece que un tornado es terrible, en el caso de los pueblos que fueron destruidos en el pasado, es como si se te estuviera diciendo la arrogancia humana es tan repugnante que el castigo de estas magnitudes es lo apropiado, ¿vale? Es decir, la aberración, ¿vale?, de rechazar la verdad ante la llegada de pruebas masivas por pura arrogancia y negarte al final a una llamada que es totalmente natural, ¿vale?, que es cumplir con tu creador y vivir una vida moral, añadido a todas las pruebas que se te han mostrado, ¿vale? Tu arrogancia ante eso es tan grande como este tornado, ¿vale? Es decir, el castigo siempre es proporcional a la repugnancia moral de la acción que se está llevando a cabo, ¿vale? Quiero que entendáis eso. Cuando pienses en, un tornado gigante que destruyó al pueblo de Zamud o lo que sea,
piensa realmente en qué se habían convertido esas personas para merecer esto. Porque su bajeza moral era de este calibre, ¿vale? Es casi como si fuera una... Habíamos dicho que el castigo en el infierno es una manifestación física de la maldad de esa persona. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? En el caso de los pueblos que fueron anegados, ¿vale? Y al final esa catástrofe lo que está haciendo es colocar en su sitio a unas personas que se negaron a reconocer cuál era su sitio, ¿vale? Espero que hayáis encontrado provecho a esto. El versículo que tocaremos mañana es súper interesante y muchas personas se preguntarían, ¿vale? ¿Pero qué relación guarda una cosa con otra? ¿Vale? Dios nos dice, es que no han visto a las aves encima de ellos volando, extendiendo sus alas y replegándolas, ¿vale? ¿Qué tiene eso que ver ahora con las naciones del pasado? Quiero dejaros ahí algo, ¿vale? Os habréis fijado que en este sura, ¿vale? Habíamos empezado hablando del firmamento, del cosmos, de las fuentes de luz que hay arriba, de cómo todo en el universo trabaja de forma armoniosa. Luego hemos hablado de la Tierra, cómo la Tierra nos da el sustento, ¿vale? Luego hemos hablado de la seguridad en el mundo. Luego hablaremos de cómo los pájaros vuelan. Y quiero decir, ¿cuál es la conexión entre todas estas cosas? Claro, si el reino, ¿vale? El rey de todo esto, el Malik, el soberano de todo esto, es uno, a continuación, o sea, la consecuencia lógica de ello es que todos estos diversos fenómenos, ¿vale? Desde los fenómenos más lejanos en el universo hasta cada una de las especies que tú puedes observar, incluyendo al pájaro volando, forman parte de un sistema, de un gran sistema, pero no están desconectadas unas de las otras, ¿vale? Y este sura y muchos suras veréis que hacen una especie de viaje, podríamos decir, por el universo, por la Tierra, por la historia humana y por otras especies, ¿vale? Acordaos de estos factores, porque en muchos suras vas a ver lo mismo. El universo, la Tierra, la historia humana, otras criaturas que Dios ha creado, y luego se habla del futuro, ¿vale? Del final del sistema, ¿vale? De cuando rendimos cuentas, etc. Pero quiero que entendáis que nada en el Corán, nada en este universo real está desconectado, ¿vale? Y cuando la gente te dice, ¿por qué el Corán conecta estas cosas? Hace estos cambios de tema, te está hablando de la Tierra y de repente de los pájaros y tal. Así es como funciona el universo. Realmente nada está desconectado. De hecho, muchos de los comportamientos de nuestra especie, ¿vale? Hemos dicho, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. No veréis cambios en la forma de proceder de Dios. Muchos de los comportamientos de nuestra especie también están en otras especies. O sea, no está inconexo, ¿vale? Esa sensación de que esto no tiene nada que ver con lo otro procede de nuestra ignorancia humana. De que nuestro campo de visión está limitado pues, al plato de comida que tenemos delante, ¿vale? Pero bueno, inshallah indagaremos más en eso. De todos modos, en la sesión inicial, la primera sesión de esta serie, toqué un poco este tema por encima, ¿vale? El de la coherencia temática y la sucesión de temas, ¿vale? Que se correlaciona, digamos, con una sucesión de perspectivas. El creador, obviamente, de todo, ve todas las perspectivas simultáneamente, ¿vale? Inshallah, ya indagaremos más. Bueno, barakallahu fikum, espero que hayáis sacado provecho a esto y espero que mañana estéis aquí presentes en la sesión de mañana. Si tenéis alguna pregunta por hacer, veo que ya habéis puesto preguntas. Carolina. Salamu alaikum. ¿El aya 28 del Sura 10 fue revelado en Mecca mientras los idólatras estaban vivos? ¿O ellos lo desmentían sin haber recibido todavía dicha interpretación? No sé si me explico. Déjame que eche un vistazo porque no sé.
A ver, Sura 10, versículo 28. Bueno, aquí está hablando del último día. A ver, siempre partimos de la base, Wallahu a'lam, ¿vale? Dios sabe mejor. Pero por lo que el propio Corán dice, partimos de la base de que cuando se va a castigar a gente, como aquí se les castigaría, se les pondría ante los objetos de culto y se les diría, estos son los objetos de culto que teníais, ¿no? Por ejemplo, se parte de la base de que les llegó una amonestación en la tierra, ¿vale? Dicho esto, Dios sabe mejor, realmente no. Nosotros no, o sea, yo no puedo acceder al conocimiento de Dios, ¿vale? Y saber, pero es un sura revelado en Mecca y se está recitando esto ante los idólatras, ¿vale? Con lo cual, esos idólatras, si persisten en su idolatría, en el día del juicio esto es lo que os pasará, ¿vale? Pero se está hablando a ellos, por tanto están recibiendo el mensaje, ¿me explico? Es como Suratul Mulk. Suratul Mulk habla de unos castigos determinados. Este sura está siendo recitada entre las personas que cometen los crímenes que se hacen merecedores de ese castigo. Por tanto, se entiende, cuando tú le estás manifestando a alguien los castigos que le esperan por X crímenes, se entiende que están teniendo acceso a esta información que les das y ello les convierte en responsable del rechazo, ¿vale? Carolina, si no me equivoco, recordaba haber respondido a esto. Tengo una sensación remota de haber respondido a esto. NG463. ¿Por qué al semen se le llama un líquido despreciado? ¿Hace referencia a que es expulsado o emitido? Sí, o sea, particularmente Suratul Qiyamah, como he mencionado, se habla de un líquido emitido. Pero sí, es despreciado, o sea, Dios no dice que es despreciable, ¿vale? Porque el ser humano procede de ese líquido, no es despreciable, ¿vale? Es despreciado, ¿vale? En el sentido de que si una persona se mancha, no sale a la calle con esa mancha, da vergüenza, ¿entiendes? Es algo que te limpias, ¿vale? Lo consideramos una suciedad. No suciedad en el sentido espiritual, ¿vale? Es asqueroso, pero es una mancha, ¿vale? Es una mancha. Al final, cuando una prenda de ropa está manchada con esta sustancia, está manchada y la lavamos, ¿vale? No salimos por ahí con esa prenda, ¿me entiendes? Sin haberla lavado. Omaima Madrid 1999. ¿Es verdad que la mayoría de las personas en el infierno serán mujeres? Bueno, te alegrará saber, Omaima, que comento un poco por encima este hadith, ¿vale? Y algunas de las posturas que se han tomado. ¿Por qué? Tengo una serie en YouTube que se llama Hadith, Origen y Fiabilidad. Y hablo un poco del hadith y de lo peliagudo que es el hadith, por ejemplo, en comparación con el Corán, porque estamos hablando de grandes volúmenes de información transmitidos por diferentes fuentes con diferentes versiones. Y una de las cosas que hace el erudito es, bueno, el erudito que se le ocurra más, es, ¿cómo se llama esto? Estudio intertextual, ¿no? Es decir, si tenemos un hadith que habla sobre, por ejemplo, esto, cogemos todas las versiones que hay, ¿vale? Y miramos cuáles tienen la cadena de transmisión más fuerte, porque a veces lo que dicen unas no es exactamente lo que dicen otras. Y en algunas de las narraciones de este hadith, por ejemplo, el profeta dice Uritun nar, yo vi el fuego. Fa'aktharu ma ra'ayt, si no estoy citando mal las palabras exactas, y la mayoría de lo que vi fueron mujeres, ¿vale? Es decir, algunas de las versiones de este hadith lo que indican es que se le mostró al profeta una escena en la que la mayoría eran mujeres, no que necesariamente la mayor parte de los habitantes del infierno sean mujeres, ¿vale? Eso es una interpretación que es derivada de una de las versiones de este hadith, ¿vale? Yo lamento que estas cosas no se expliquen con más erudición y detalle al público, ¿vale? Porque generan ideas extrañas. Hay otros eruditos, por cierto, si no estoy citando mal, Sahih Muslim tiene un comentario hecho por Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi es el compilador de los 40 hadices, ¿vale? Si no estoy citando mal, creo que es en su comentario, donde se menciona
O sea, tú obviamente si yo te digo la mayoría de habitantes del infierno son mujeres, te parece una aberración. La pregunta aquí sería ¿por qué? La mayoría de habitantes de la Tierra son mujeres. ¿Te parece eso una aberración? No. O sea, tú interpretas automáticamente que si la mayoría de habitantes del infierno son mujeres, es porque son más malas las mujeres. No, a lo mejor es simplemente porque hay más mujeres que hombres, como ocurre en la Tierra, ¿vale? En este planeta, en la Tierra, de hecho, los eruditos lo que hacen, algunos eruditos, es mencionar esto. En el mundo hay más mujeres que hombres, ¿vale? Y de hecho, algunos hadices que hablan del fin de los tiempos parecen sugerir que habrá por cada hombre muchas mujeres. Entonces tiene lógica que si por demografía, ¿vale? Hay más mujeres que hombres, en el infierno habrá más mujeres que hombres, ¿vale? O sea, el hadith se puede estar refiriendo a una escena específica, o si se está refiriendo a todo el infierno, la mayor cantidad de mujeres que de hombres puede ser derivada de muchos factores, ¿vale? De factores demográficos, como he dicho. Si hay más mujeres que hombres, lógicamente habrá... es decir, si hay más mujeres que hombres en el mundo, lógicamente habrá más mujeres que hombres en el infierno, ¿vale? Lo cual implica que también habrá más mujeres que hombres en el paraíso, cosa de la que también se ha hablado, ¿vale? Por varias razones, ¿vale? Dicho esto, si te vas a YouTube y pones Karami... ¿Cómo es esto? Karami, Hadith... mírate la serie, es una serie de 17 vídeos, ¿vale? Que hice. Y en uno de los, no sé si es el capítulo 11 o 12 o 13, se llama Estudio Intertextual o Comparación entre diferentes hadices. Y menciono varios ejemplos en los que no comparar los hadices te puede llevar a confusión, ¿vale? Ya está. Paula Suárez. ¿Por qué tenemos miedo del anticristo y sus tentaciones? Bueno, sus fitnas sería más bien toda la problemática que va a montar, ¿vale? Cómo la va a liar, ¿vale? Eso es lo que significa la palabra fitna, liarla. ¿Por qué tenemos miedo? De la misma forma que tenemos miedo de todos los fitnas en general. Es decir, cualquier ser poderoso, bien sea una persona o bien sea, yo que sé, una potencia política, lo que sea, que arma jaleo, ¿vale? Y a causa de su jaleo mucha gente pierde su imán, pierde su convicción, es una fitna pues, contra la cual hay que tomar precauciones. Nada más. Bueno, Sara Amrani, o señora Amrani, no sé, ha puesto ese hadith, no creo que sea real porque en el Corán Allah nunca pone a mujeres o mujeres como habitantes del infierno. Como estoy mencionando, por eso hice la serie de hadith, esta serie de 17 vídeos, por favor miradla si tenéis 10 minutos al día, dedicad 2 semanas a mirarla. Aquí hay dos ideas, ¿vale? Dos problemas. Por un lado estaría la persona que te coge el hadith, más mujeres que hombres, ¡oh! ¿Ves, tío? Habrá más mujeres que hombres, habrá más mujeres que hombres, porque las mujeres son malas. Esa persona es ignorante realmente de la sunna, ¿vale? Porque como he mencionado, hay varias versiones de un mismo hadith, y estas versiones sugieren cosas diferentes, ¿vale? Entonces, las personas que lo han transmitido con palabras diferentes, y a veces esas palabras diferentes no suponen un problema, porque el significado es el mismo, pero a veces sí que crean pequeños matices, como en este ejemplo que he mencionado. Por tanto, la gente que usa el hadith irresponsablemente es problemática, pero esto provoca otra reacción, que es la de decir, no son reales estos hadithes, todos no son reales. Creo que en ambos casos, esta es mi humilde opinión y espero que nadie se ofenda, en ambos casos hace falta el antídoto, que sería un conocimiento más matizado, ¿vale? Por eso hice esta serie, ¿vale? Espero que os aporte algo de luz sobre este tema. Inshallah. Vale, ¿por qué no ponéis las preguntas poner las preguntas en la caja de preguntas? Por favor, mirad la serie que hice sobre hadices, ¿vale? Id a YouTube, poned Karami, Hadith, Historia y Fiabilidad y os saldrá una lista de reproducción con 17 capítulos, ¿vale? Porque estos son cosas... Ayer mencioné, por ejemplo,
el hadith de el perro negro es un shaitán, cuando lo veáis, matadlo, ¿vale? Hay mucha gente, y esto me lo dijo a mí personalmente alguien, si vemos un perro negro tenemos que matarle porque es un shaitán, es un demonio. O sea, mucha gente, el uso que hacen de los hadices es problemático, ¿vale? Pero luego está el extremo de la gente que dice, pues nada, yo voy a rechazarlos todos. Es más sensato, tenemos 1200 años plus de historia, de comentarios de hadith, de eruditos que han analizado todo, y arrojaría mucha luz a muchas de estas interpretaciones extrañas que tenemos, ¿vale? Un extremo y el otro extremo, ¿vale? Mencioné que en Medina, ¿vale?, hubo una plaga de perros rabiosos que eran de color negro, y el profeta alayhi salatu wassalam dijo, cuando veáis un perro negro, o sea, es decir, son estos los perros que están trayendo la rabia, ¿vale? Cuando veáis un perro negro, matadlo, por una cuestión de salud pública. Claro, si desconoces todos estos datos, hay hadices que realmente suenan absurdos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienes a gente que realmente se lo toma de la manera más absurda, lo cual es peligroso, pero luego tienes a gente que en respuesta a eso rechaza en términos generales todo el material de hadith. Y la inmensa mayoría de musulmanes, desafortunadamente, o caen en este extremo o en este otro, ¿vale? Y que puede cambiar, ¿no? Inshallah. Habría que crear una cultura más en la que todos estos hadices se saca la información de los comentarios de hadith y se explican, ¿vale? Porque están explicados generalmente, y muchos de los cabezazos que nos damos se deben a, bueno, pues a falta de conocimiento, que no es o sea, esto no es una crítica contra la gente que no tiene conocimiento, ¿vale? Porque obviamente si no has tenido acceso, no lo has tenido. Pero aquí es donde veo, por ejemplo, que quienes generamos material islámico, pues tienen una responsabilidad de poner a disposición del público todas estas explicaciones detalladas, en lugar de estar debatiendo a lo mejor temas que hoy en día ya no afectan a nadie. Me he enrollado, ¿no? Supongo. Porque hay que seguir los hadices. Realmente Dios no te pide en el Corán que sigas los hadices, ¿vale? Lo que Dios te pide en el Corán es que sigas el ejemplo del profeta alayhi salatu wassalam. Los hadices son piezas de información, ¿vale?, como las entradas de una enciclopedia, a través de los cuales te ha llegado mucha información sobre el profeta. Alguna de ella es más fiable, otra información de ella es menos fiable, más o menos se ha clasificado en grandes términos cuál es más fiable, cuál es menos fiable, pero realmente tu deber es seguir la sunna, seguir el ejemplo del profeta alayhi salatu wassalam. Habrá hadices específicos que no son aplicables a ti, que fueron dichos en un contexto muy específico, que se referían a algo muy específico, etcétera, 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 ¿vale? Más bien es cuando tú coges todos los hadices sobre un tema, la conclusión final, eso es lo que tienes que seguir, ¿vale? Es la sunna, el ejemplo del profeta. Por ejemplo, si cogemos todos los hadices sobre el trato a los animales, el resultado final no es ambiguo, ¿vale? Tenemos una obligación de tratar bien a todos los seres vivientes. Esa es la conclusión final. Que alguno de los hadices usa la frase el perro negro es shaitán, otro hadith, cuando veas una lagartija, mátala. Estas son cosas que el profeta alayhi salatu wassalam pudo haber dicho en un contexto específico, donde estos animales traían alguna enfermedad específica. Esos son estos hadices determinados, pero la sunna, ¿vale?, el ejemplo del profeta alayhi salatu wassalam es el buen trato a los animales. ¿Entendéis la diferencia? Y veo que muchos musulmanes sin entender, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero la cuestión es esa, ¿vale? El Corán hace hincapié en el seguir al profeta alayhi salatu wassalam como ejemplo, ¿vale? Y los hadices son una herramienta que nos conducen a conocer más cosas sobre el profeta alayhi salatu wassalam, pero hay que saber usarlos, ¿vale? No hay mucho más que pueda decir en esta sesión de preguntas y respuestas. Mirad mi serie, por favor, os lo pido, porque es un trabajo que me curré mucho en su día, y cuando lo veo pienso, ojalá cuando yo tenía 15 años y tenía todas esas preguntas, me hubieran puesto esta serie así, en cucharita, toda la información bien explicada. Pero no existía, no tuve acceso a eso. Tuve que darme cabezazos, leer libros, preguntar a eruditos, algún que otro sheikh se cansó de mí, y tuve que estar así investigando, dudando. Algunas de estos hadices me hicieron dudar del Islam.
Luego empecé a encontrar explicaciones y empecé a darme cuenta de ciertos patrones, ¿vale? Es decir, en muchos hadices, la razón por la que la gente se confunde son las mismas, ¿vale? En fin, hice esta serie para que la nueva generación ya no tenga la excusa de yo no lo sabía. Inshallah. Hacedme las preguntas en la caja de preguntas, por favor. No, me respondiste a lo de la sura de Jonás. Sobre eso no me llegó respuesta. Pues yo es que me recuerdo grabando una respuesta. A lo mejor no se envió el audio, no sé lo que pasó. Pero sí, me recuerdo grabándolo, fíjate. Algo debió de funcionar mal, Carolina. Lo siento. Resilience. Salam, hermano, ¿podrías traducir el Sura 2, versículo 25? Escuché tu interpretación en Adam Academia, pero he leído hace poco en un tafsir una distinta. Vaya, yo no... Quiero pensar que no suelo hacer interpretaciones en el sentido de interpretar el texto. Más bien lo intento traducir y explicar lo que significan las palabras. Pero bueno. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Y dales la buena noticia a aquellos que han creído y hacen acciones correctas. أن لهم جنات, que a ellos les corresponderán o les corresponden jardines تجري من تحتها الأنهار, en cuyos suelos corren ríos o riachuelos. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا, cada vez que se les dé, como se les sustente o se les proporcione quizás رزقوا منها من ثمرة, cada vez que se les proporcione de ella, es decir, de este jardín, un fruto como sustento, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, dirán, esto es aquello que se nos dio como sustento en el pasado, ¿vale? وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, y se le estará dando algo similar, ¿vale? Supongo que aquí es donde hay varias interpretaciones. وَفِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, y en él tendrán parejas o pares, esposos y esposas, mutahhara, purificados, ¿no? Limpiados. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, y en él serán inmortales. No sé exactamente dónde estaría la distinción. Más o menos lo que te he hecho es una traducción literal. Cada vez que se les dé, luego está la interpretación, ¿vale? Cada vez que se les dé un fruto, dirán, esto es como lo que ya se nos daba antes, pero se les habrá dado algo similar. A lo mejor Dios está diciendo, quizás esté diciendo, simplemente hay una similitud externa, ¿vale? Pero realmente son cosas diferentes. No sé si es eso a lo que te estás refiriendo. O sea, no sé exactamente cuál es el punto en el que has visto una interpretación diferente. De todos modos, en el estudio de Adam Academia, si no me equivoco, menciono varias interpretaciones, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Melul Muhammad, ¿puedes seguir una escuela de ley, luego elegir una opinión de otra porque te parece mejor? Vale, yo te digo, Melul Muhammad, si se puede seguir una escuela de ley y luego elegir una opinión de otra, yo te comento, yo como estudiante te voy a responder de lo que yo he aprendido o de las varias cosas que he aprendido, la que más me convence. Pero yo no soy el portador de la verdad. A lo mejor encontrarás otra opinión más correcta que lo que yo te voy a decir. Lo que yo te voy a decir es lo siguiente. Cuando una persona tiene criterio, ¿vale? Tú sigues una escuela de ley por conveniencia o porque es con la que te has criado o sencillamente porque sus principios te parecen los más coherentes, ¿vale? Por ejemplo, a mí personalmente los principios de la escuela Hanafi y la escuela Maliki me parecen más coherentes. A mí. Por ejemplo, en la escuela Hanafi se distingue bastante bien, en la original,
se distingue bastante bien entre el hadith y la sunna, ¿vale? De tal manera que algunos de estos conflictos que tiene mucha gente por querer seguir literalmente una versión del hadith no existen, ¿vale? Si se siguieran los principios de Abu Hanifa, por supuesto. Dicho esto, tú sigues una escuela de ley, ¿vale? Pero sin embargo ves en otra escuela, en una cuestión determinada, una opinión que te parece más acorde al Corán y la Sunna. ¿Puedes seguirla? La opinión que yo he aprendido, ¿vale? Y me convence es que sí, por supuesto, ¿vale? Pero sé que hay muchos eruditos que te dirían, no, si sigues una escuela, sigue una escuela. Y hay una lógica también detrás de eso. ¿Cuál es la lógica? Que se teme, ¿vale? Hay un temor de que tú empieces a seleccionar las cosas que te resulten más fáciles o que te gusten más, ¿vale? Sin embargo, si tienes algo de conocimiento y de criterio, tú puedes seguir una escuela porque te parece que sus principios, sus usul, son más coherentes, ¿vale? Vamos a poner por caso que sigues la escuela Hanafi por la razón que yo he dicho, ¿vale? Porque tiene un énfasis, ¿no? Digamos, en equilibrar, seguir los textos revelados con analizarlos de la manera apropiada, ¿no? No seguirlos como robots. Pues venga, me convence, me adhiero a la escuela Hanafi. Pero en una opinión determinada, creo que la opinión de Malik es más acorde a la sunna. Si tú tienes conocimiento y criterio, al final lo que tú pretendes es someterte a Dios de la mejor forma posible, ¿vale? No ser más leal a una escuela que otra. Entonces sí que sería correcto hacer eso que tú dices, ¿vale? Pero insisto, si lees a veces eruditos que te dicen no juegues a esto, lo hacen por ese miedo, ¿vale? O te lo expresan por ese miedo de que empieces a hacer como un buffet libre, ¿vale? Sunni Bazzar. ¿El COVID-19 puede ser un castigo a la humanidad? El problema de contestar a estas preguntas es que estaríamos hablando del ilmul ghaib, del conocimiento inaccesible, ¿vale? Yo sé que Dios ha hecho sobrevenir una calamidad, como puede ser una epidemia, y yo sé que Dios es sabio, ¿vale? Esto es toda la información que tengo. ¿Cuál es la sabiduría específica por la que ha hecho esto? ¿Un castigo? No sé qué. No tengo acceso a eso. Jugamos demasiado a opinar sobre lo inaccesible, los seres humanos, ¿vale? Los musulmanes mucho lo hacemos. Cuando hubo un tsunami en Bali o no sé dónde era, salió lo de siempre, salieron 2 o 3 clérigos o imames o lo que sea, diciendo que es que ahí en el turismo se practicaba la homosexualidad, por eso Dios los anegó. Claro, hay que reprimirse la lengua, ¿vale? Dios no te ha revelado a ti por qué ha permitido una cosa determinada. Puede ser un castigo, puede ser una prueba, puede servir a algunas personas de castigo y a otras personas de prueba. Quiero decir, no tenemos acceso a esa información. Cuando Dios anega a un pueblo, ¿vale? Como el pueblo de Lut o el pueblo de Thamud, y luego Él nos revela por qué lo ha hecho, entonces tenemos información que viene de lo inaccesible, que nos permite saber o decir, en este caso, se castigó por esta razón. Pero en todas las demás ocurrencias, tan solo sabemos que existe una sabiduría, que aquel que controla esto es sabio, pero no sabemos en cada caso cuál es la sabiduría. Si yo te dijera ahora sí es un castigo a la humanidad, estaría yo como si Dios me lo hubiera revelado, ¿me entiendes? Es un terreno peligroso. M. Hayat, entonces ya hay gente en el infierno o será en el juicio final. Después del juicio la gente entra. Salam, cuando Yusuf llama a sus padres al palacio al final de la historia, ¿llama también a su madre? Técnicamente, ¿no? Si está llamando a sus padres, ¿por qué se iba a excluir a su madre? Es una de esas preguntas que cuando me la haces de repente... Claro, Dios usa la palabra abawayhi, sus dos padres.
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Y les dijo, entrad si Dios quiere en Egipto con seguridad, ¿vale? ورفع أبويه, de nuevo, y él elevó a sus padres, ¿no? Sobre el trono. No sé por qué, no sé el origen de esa pregunta realmente. ¿Por qué iba a estar su madre excluida? Assalamu alaikum, en la sura 21, versículo 85, se nombra a Dhul Kifl. ¿Podrías explicarme quién es? Shukran. No te puedo explicar quién es porque hay diferencia de opinión entre los comentadores del Corán. Es decir, Dios no ha especificado si se trata de un profeta o de qué se trata. Por tanto, si Dios no lo ha especificado, por derivación lógica o como consecuencia lógica, quienes comentan el Corán toman posturas distintas. Lo cual es interesante, porque en muchos casos es como Gedor, ¿vale? Gedor de Moisés. ¿Quién era? O sea, si le enseñó unas lecciones a Moisés sobre el conocimiento inaccesible, tenía que ser un profeta, ¿no? Algunos eruditos toman esa postura, pero otros no, ¿vale? Es decir, es una persona a la que Dios inspiró en un momento dado para enseñar una lección a Moisés, pero no es un profeta. Luqman, ¿vale? Que era simplemente un hombre sabio, o era un hombre inspirado por Dios. Hay casos en los que Dios no lo ha especificado. Y esto nos indica que a lo largo de la historia hay muchas personas pues, que simplemente eran sabias, ¿vale? O Dios les dio un conocimiento específico o especial, ¿no? Y no tenemos más datos, se nos han dado una serie de datos limitados, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de la... No estuvimos hablando ayer de eso, pero hablaremos de ello. De la necesidad de... Cuando Dios te da 10 datos... Esos son los 10 datos que tienes. Y cuando Dios te da 20, esos son los 20 datos que tienes. A veces Dios nos da 10 datos y nosotros sacamos de ahí 700 datos, ¿vale? Cogemos un poquito de la Biblia, un poquito de hadices auténticos, pero otro poquito de hadices que no son tan auténticos y otro poquito de opiniones de comentadores del Corán que tampoco son reveladas por Dios y formamos ahí una imagen muy detallada. Y esto es muy típico nuestro. ¿Cómo era el nombre del PDF de Azkar al-Sabah que mencionaste ayer? Hisnul Muslim, la fortaleza del musulmán. Salam Karami, ¿algún libro para empezar lecturas de hadith en español o inglés? Bueno, en español tienes, de hecho, hay en PDF, un Sahih Muslim traducido. Yo no soy un gran fan de decirle a la gente, cógete Sahih Muslim y léetelo. Precisamente porque muchos hadices son muy contextuales o usan frases muy de la época y necesitarías un maestro o al menos un comentario que te sirva de guía y te vaya diciéndolo, ¿vale? Pero si tienes criterio, pues es interesante, ¿vale? Los 40 hadices, los jardines de los justos, en castellano tenemos estos recursos, ¿vale? Que no están mal. Y en inglés, pues lo mismo. En inglés hay mucho más, ¿no? Lógicamente. Cuando alguien dice que cree en Dios, pero su propio Dios, ¿esa persona se considera creyente? Dios tendrá que valorar el caso de cada uno. Es decir, porque hay gente que realmente cree en un Dios trascendente, pero en su religión Dios no es trascendente. Por eso se ha tenido que buscar su propia manera de hacerlo, ¿vale? Que es lo que hacían los Hunafa en vida del profeta, alayhi salatu wassalam, ¿vale? No creían en Dios exactamente dentro de los parámetros de ninguna religión, porque todas las religiones habían de algún modo tergiversado el concepto de Dios. Entonces, cuando algunas personas te dicen creo en Dios, pero a su manera, lo que te están diciendo es que ellos, por ejemplo, muchos cristianos, ¿vale? Te dirán, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia o no creo algunas cosas de Dios que se explican en mi secta, ¿no? O en mi rama del cristianismo, por ejemplo. Si se considera creyente o no, será Dios quien lo valore, ¿vale? Insisto, se le valorará en función de todos los detalles que nosotros no conocemos. ¿Cuánto de la verdad le llegó? ¿O cuánto podía él haber investigado y no investigó? Es decir, hay muchos factores ahí que no son nuestros para juzgar. O sea, no nos corresponde a nosotros juzgar. Bueno, pues nada. Hermanas y hermanos, lo siento si os he dejado con alguna pregunta colgando. Wow, lo siento mucho. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Inshallah, mañana
seguimos, ¿vale? Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Espero y deseo que miréis la serie de hadith. Son 17 vídeos de entre 10 y 15 minutos. Quiero decir, hay personas que se han tenido que dejar la vida viajando, estudiando, preguntando a shuyukh, aguantando malas miradas por preguntas pues que son sensibles o son incómodas, y cuando se os pone esta información de una forma tan facilita y decorada, está bien que se le saque provecho, ¿vale? Que creo que no está bien cuando la gente te dice 10 minutos o 15 al día, yo no puedo gastar eso en ver una serie de hadith. Y es como decir, wow, tío, algunos han tenido que hacer mucho sacrificio para aclarar ciertas preguntas y a ti te lo están dando en cucharita. Creo que es un recurso beneficioso para aclarar, para que la gente tenga una postura moderada sobre estos temas del hadith, ¿vale? Inshallah, espero que lo veáis. Y asimismo, algunos temas sobre la mujer, ¿vale? Los toco en uno de los cursos de Adam Academia, que se llama La mujer en el Corán y el Hadith, ¿vale? Y fijaos que no lo llamé La mujer en el Corán y la Sunna. Lo llamé La mujer en el Corán y el Hadith porque sé que hay textos específicos de Hadith que a mucha gente les marea, ¿vale? Dicho esto, os recomiendo encarecidamente que os unáis a Adam Academia siguiendo el enlace de mi biografía y echéis un vistazo a estos recursos, porque pueden aclararos muchas dudas y dolores de cabeza si Dios quiere. Barakallahu fikum, nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, para analizar el siguiente versículo, el 19 de Suratul Mulk, lo cual indica que ya hemos entrado de pleno en las 10 últimas noches de Ramadán, ¿vale? Estas son noches de dedicarse más a la introspección, a la adoración, a la conexión con Dios, inshallah, y no dejar escapar la posibilidad de dar con la noche del decreto, ¿vale? Inshallah nos vemos mañana. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.